Hola, muy buenos días, mi nombre es Osman y el día de hoy les voy a hablar acerca de la evolución de sistemas operativos. Haremos un recorrido histórico desde los inicios hasta la modernidad. Para empezar, necesitamos primero definir qué es un sistema operativo. Un sistema operativo es aquel que gestiona los recursos de hardware y software de un dispositivo. Funciona como la base que permite la ejecución de aplicaciones y la interacción del usuario con el sistema. Prácticamente es aquel que conecta tanto el hardware como el software, permitiendo al usuario a través de la pantalla poder realizar cualquier de esas tareas que él solicite. Una vez ya sabemos lo que es un sistema operativo, pasaremos a ver la evolución de los sistemas operativos década por década, empezando en la década de 40 y 50, que se considera como los primeros días. En esta década encontramos el primer sistema operativo, pero antes de eso hagamos un pequeño recorrido de lo que sucedió en esta década. Los sistemas operativos se iniciaron en este periodo con ENIAC, la primera computadora que no contaba con software. Posteriormente, en 1956, surgió GM-NNA, que se convirtió en el primer sistema operativo que optimizó la ejecución de tareas con programación por lotes, dando paso a considerar esta década como los primeros días. Bien, pasemos a la siguiente, que sería la década de los 60, considerado el tiempo considerado más importante en esta década, el tiempo compartido y la multiprogramación. En esta década de los 60 surgieron sistemas operativos como el CTSS y el Multics. Bien, para empezar, en esta década de los 60 marcó el comienzo del tiempo compartido, como les decía, con el sistema operativo CTSS, permitiendo que múltiples usuarios compartieran un mainframe. Por otra parte, el Multics lanzado en 1965, introdujo multitarea y seguridad avanzada, sentando las bases para lo que posteriormente surgiría como Unix. Bien, ¿qué es Unix? Pasemos a la siguiente década para que lo descubramos. La década de los 70, Unix y microcomputadoras. En esta década, si bien es cierto, el sistema operativo que se considera más importante es el Unix, también surgieron otros, como el CP-PLK-M, que surgió en los 73, y el VMS, que salió en el 77, y por último el Apple DOS, que surgió en los 78. Para generalizar, Unix, desarrollada en 1929, se convirtió en un estándar académico y empresarial. Por otra parte, el CP-PLK-M que les mencionaba simplificó el uso de microcomputadoras, mientras que el VMS mejoró la gestión de memoria, y por último el Apple DOS popularizó el uso de discos en Apple II a finales de la década, para ser más exactos en los 78. Pasemos a los 80. Con esta década nos trajo los sistemas para computadoras personales. En esta década, además de traernos eso, salieron sistemas operativos muy reconocidos como el EMS DOS, que salió en el 81, el Acora MOS en el 82, el Xenix, también surgió en esta década de los 80, el Macintosh System Software en el 84, el Amiga OS en el 85, el Atari TOS en el 85, el Windows 1.0 en el 85, el GEOS en el 86 y el IBM OS BLK2 en el 87. Para dar un pequeño resumen de cómo evolucionó en esta década, se puede decir que en los 80s el MS-DOS se estableció como el estándar en las PCs IBM. Sistemas como Macintosh introdujeron interfaces gráficas, mientras que Amiga OS destacó por su multitarea y capacidades multimedia, marcando la evolución de la informática personal. Ahora pasemos a lo que sería los 90s, donde llegó las redes y el internet.
En esta década de los 90 podemos encontrar sistemas operativos como Linux, Solaris. El primero, el Linux en el 91, el Solaris en el 92, el tan conocido Windows NT del 93, el FreeBSD en el 93 también, el BOS en el 95 y el Windows 95 lógicamente en el 95, y el Mac OS 8, que ese surgió en el 97. Para hacer un resumen general, lo que pasó en esta década es la llegada de Linux en el 91, que significó un hito en los sistemas operativos, de código abierto, conocido por su estabilidad. Por otra parte, Windows NT y Solaris proporcionaron soluciones avanzadas para servidores, mientras que Windows 95 trajo innovaciones en la experiencia del usuario. Siguiendo con las décadas, llegamos a los 2000, la modernidad y movilidad. En esta década podemos encontrar una gran cantidad de sistemas operativos, tanto como por parte de Windows, el 2000, el XP, el Vista y el 7, como otros como el Mac OS X y el Ubuntu por parte de Linux. Y además de estos sistemas operativos para computadora, surgieron los primeros sistemas operativos para móvil. Algunos de ellos, por mencionar, es el sistema operativo para BlackBerry, el iPhone OS y el famoso Android para teléfonos. En general, Windows 2000 se estableció como una opción empresarial confiable, mientras que Mac OS X combinó Unix con un diseño actualizado. La introducción de sistemas móviles como Symbian y Android reflejó el cambio hacia la movilidad en tecnología. Bien, si pasamos a la década de 2010, llega un montón de sistemas operativos de una manera totalmente diferente, considerados los ecosistemas inteligentes. En esta década ya vemos una parte totalmente diferente, donde Windows nos trae sistemas operativos para móviles como el Windows Phone y sistemas para computadoras como el Windows 10. Por otra parte, aparecen sistemas operativos totalmente diferentes como el Fire OS o incluso el Chrome OS. Para generalizar, los sistemas operativos se diversificaron con la llegada de Windows 10, unificando la plataforma, y Chrome OS, diseñado para la nube. La adaptación de dispositivos con Tizen y Harmony OS mostró la evolución continua de la conectividad. Lo más importante y destacable en esta década es la innovación, porque ya en Windows 10 ya se nos venía dando una idea de poder conectar todo lo que estás haciendo en tu computadora con tu teléfono por parte de un sistema operativo, dando surgimiento a lo que pasa en los 20, que es la innovación continúa. Windows 11, que era lo que les decía, por parte de Windows, lanzado en 2021, moderniza la interfaz y mejora la productividad con soporte para aplicaciones de Android. El enfoque en la conectividad e integración de funciones sigue impulsando la evolución de los sistemas operativos en esta década. En sí, con la llegada de Windows 11, permitía ya dar un paso más adelante, porque hasta el momento solo los sistemas operativos móviles podían ejecutar aplicaciones de ciertos tipos, y ya al introducir esta forma de conectividad podías hacerlo en tu computadora y tener todos tus datos ahí mismo. Y esto es un pequeño resumen de la evolución de los sistemas operativos en todas estas décadas. Para finalizar, vamos a dar una pequeña comparativa de sistemas operativos modernos. Por esa parte será a nivel de computadoras,
y más al final realizaremos una, pero a nivel de sistemas operativos de móviles. Bien, en cuanto a la compatibilidad de software, haremos la comparación entre tres sistemas operativos que se consideran más importantes, que son Windows, Linux y Mac OS. Bien, por esta parte, Windows ofrece la mayor compatibilidad con software comercial y juegos, siendo la elección preferida para la mayoría de usuarios. Linux tiene limitaciones en este aspecto, aunque herramientas como Wine permite ejecutar aplicaciones de Windows. Mac OS, por otra parte, aunque excelente para aplicaciones creativas, presenta restricciones para ciertos programas y juegos, limitando su uso en este ámbito. Por esta parte, sí, la ventaja se la llevaría Windows, aunque hasta cierto punto lo que hace Windows se puede llegar a ejecutar en otros, pero llevaría un cierto extra. Pasando a la siguiente anexo a revisar, que es seguridad. En cuanto a esto, Windows ha mejorado su seguridad con Windows Defender, pero sigue siendo un objetivo común de malware debido a su amplia utilización. Linux es conocido por su robustez y menor vulnerabilidad, siendo preferido para servidores. Mac OS ofrece un sistema cerrado que proporciona un entorno seguro, aunque tampoco es completamente inmune a amenazas cibernéticas. Si bien es cierto, Windows ha mejorado mucho con esta herramienta que previamente mencioné, aún sigue teniendo esos problemas con diferentes virus. Pero en general, todos estos sistemas operativos cuentan con una buena seguridad, al menos promedio. Pasando a flexibilidad y personalización, Windows permite una personalización moderada, equilibrando funcionalidad y facilidad de uso. Linux se destaca por ser altamente flexible. Sus usuarios pueden personalizar casi todos sus aspectos del sistema. Mac OS, sin embargo, es limitado en personalización, priorizando la simplicidad y la coherencia en la experiencia del usuario. Es por eso que la mayoría de personas, en cuanto a esta parte, suelen escoger Windows, porque tal vez no encuentran esa parte de encajar en Linux, aunque tenga mucha personalización, pero esa parte les da un intermedio entre sí se puede y no. En cuanto al rendimiento, Windows requiere especificaciones más altas para sus versiones recientes, lo que puede ser un impedimento para algunos usuarios. Linux, en contraste, funciona eficazmente en hardware antiguo, lo que lo hace ideal para optimización. Mac OS está optimizado para el hardware en Apple, garantizando un rendimiento fluido y eficiente. Bien, por esta parte, aunque destaca en especial Linux, ya que puede funcionar en hardware antiguo, por lo tanto él se corona comúnmente en el uso de servidores. Y vemos que Apple ya está lanzando Mac OS específicamente solo para sus partes, así que por general no hay una forma de poder medirlos específicamente. En cuanto al costo, Windows es un software de pago y generalmente se preinstala en computadoras nuevas, lo que puede sumar al costo general. Linux es gratuito y de código abierto, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes tienen un presupuesto limitado. Mac OS, aunque incluido con hardware de Apple, conlleva un costo adicional significativo debido al precio de los dispositivos. Si bien esta parte se la lleva Linux por ser gratuito, en general la gente prefiere siempre pagar el costo de la computadora, ya que los demás suelen ser más atractivos para el usuario. Y esto sería nuestra comparativa por parte de los sistemas operativos para computadora. Ahora haremos, para finalizar, una comparativa de Android versus iOS. Y lo primero que veremos es su interfaz y personalización. Android ofrece una interfaz altamente personalizable, permitiendo modificaciones en los widgets, temas, ROMs. Por otra parte, iOS, en cambio, se centra en la simplicidad
y coherencia, ofreciendo opciones limitadas de personalización, lo que puede restringir la creatividad del usuario. iOS, al ser parte de Apple, también lleva la misma ruta que su contraparte, sistema operativo para computadoras, el macOS, dando una simplicidad para que el usuario dando al usuario una vista de menos es más. Por otra parte, Android da un sinfín de estándares de personalización para que el usuario se sienta más cómodo. Si vemos la variedad de dispositivos, encontramos que Android es compatible con una amplia gama de dispositivos de diversas marcas, lo que permite a los usuarios elegir entre diferentes precios y características. iOS, por otro lado, es exclusivo de dispositivos Apple, lo que asegura una experiencia uniforme pero limita la diversidad. En cambio, Android puede tenerlo cualquier teléfono, bueno, no cualquier teléfono, pero sí una amplia gama. Y iOS, al ser parte de Apple, solo está instalado en los dispositivos creados por Apple. En cuanto a la seguridad, iOS se considera más seguro debido a su ecosistema cerrado y sus estrictos controles, lo que reduce el riesgo de malware. Android, siendo un sistema abierto, es más vulnerable a ataques, pero también ofrece opciones de seguridad robusta a través de las actualizaciones regulares. En esta parte sí se considera que iOS es más seguro por tener ese ambiente estrictamente solo en aparatos diseñados por Apple. Esto dando un toque diferente a lo que es Android, ya que es abierto porque también es creado por Linux, dando a esa personalización, pero también dando paso a personas, dando paso a la creación de malware. Pasando a actualizaciones de software. Los dispositivos iOS ofrecen actualizaciones simultáneas y regulares, asegurando que todos los usuarios tengan acceso a las últimas funciones y mejoras de seguridad. En contraste, las actualizaciones de Android dependen del fabricante, lo que puede ocasionar retrasos y fragmentación en la experiencia del usuario. Y esto sería toda la comparativa de Android versus iOS. Aunque Android ofrece una amplia gama de modificaciones y compatibilidad con muchos dispositivos, también carece de algunas características en las que iOS se beneficia, tales como la seguridad. Una vez ya realizando toda la comparativa y viendo la evolución de los sistemas operativos, damos por finalizado esta explicación. Es todo por mi parte y muchas gracias.